reciben muchísimo más. Por eso siempre cuando preguntamos de qué viven, si no trabajan, cómo financian, si no venden, cómo es que pagan a los periodistas o pseudo periodistas dominados por ellos, controlados por ellos, si no tienen marcas. ¿Y cuál es el resultado? No venden, no facturan. Entonces, mira, ahí está la respuesta, pues. ¿Y cuál es el resultado? No hay fondos. Que todo que esto sí los que hay, estamos, sí los hay. Mira, sí hay fondos, ¿no? Claro, todo fondos esto que estamos conversando, privados, ¿no? Mira, viene así, pero como si fuese un huaico, la imposición de una ideología. Entonces, no está... Ahora entendemos, o sea, pues, ¿no? todo esto tiene ideología que ha permitido que Castillo llegue al poder. Totalmente. Ideología que está comprometida con presidentes. Mira, todos los presidentes acusados de corrupción que están en la cárcel o a punto de ir a la cárcel o de regresar han estado relacionados con estos grupos. No pueden desligarse. Mira, todos estos grupos han monopolizado la política y la acción, ejemplo del caso antidrogas, y el Perú sigue creciendo en drogas. Lo que estamos viendo acá que esta es la expresión de ideologías extranjeras sobre el Perú para manipular desde elecciones, procesos judiciales y la política del Estado que nos está llevando al caos total. Esta ideología que representan todos estos grupos viene destruyendo desde su base el espíritu de las leyes peruanas al punto de la crisis tremenda que es imposible ejercer justicia en el país. Y esto ha quedado, porque no solo es que esta señora Ospina se haya ido de este gran conglomerado de medios que engloba América y Canal N, sino que además ya que dejó sus herencias, porque todas las personas puestas por ella tienen el mismo alineamiento. Escuchemos esta parte en la que este mismo medio también está presente y afortunadamente lo graban las cámaras de TV Perú, que eso sí lo podemos nosotros publicar. Y le preguntan sobre la supuesta prensa independiente y por supuesto que Domingo Pérez pues encumbra a su profesor, a su director y a quien lo colocó y a su defensor máximo, que es el cuestionado, hoy denunciado por tráfico de influencias, Gorriti, fundador del IDL y defensor de terroristas, por supuesto, porque lo hemos visto en muchos videos, en muchos relatos, textos, en documentales y también en investigaciones de la DIRCOTE, y esto incluso le costó su cargo de director de DIRCOTE al coronel Mazán Guamán, porque después que se publicara esta denuncia de los vínculos y de las pruebas de Gorriti con el Movadef y esta mujer, Ivonne, con todo este aparato de Sendero Luminoso, automáticamente su cabeza de coronel Guamán rodó. Y incluso lo colocaron en la lista para pasarlo al retiro como gran regalo de Navidad un día antes de la Nochebuena. Tocas a Gorriti, toma tu Nochebuena. No solo te saco de DIRCOTE y lo han mandado a un sótano. Ni siquiera tiene oficina después de haber sido jefe de DIRCOTE, director de esta dirección importante, ¿no? No solo lo mandaron al sótano, sino además lo pusieron en la lista para el pase al retiro y lo han atacado de las mil maneras persiguiéndolo porque no es de su lineamiento. Pero acolchado no, acolchado, ponle rubíes, oro y rosas en el piso para que pueda pasar. Esto fue lo que dijo. Contra el doctor Rafael Vela y el doctor Pablo Sánchez de parte de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ustedes confían de que esto se va a llevar a cabo de manera objetiva y con respecto a la información que ya se va a entregar a la fiscal Delia Espinosa? ¿Considera también que esta es la vía regular con respecto a una investigación fiscal? Y no se olvide también contra el periodista Gustavo Gorriti, porque también acá se ha implicado a la prensa, a la actuación de la prensa independiente, a la actuación de la prensa que investiga la corrupción, que investiga el poder, que investiga el narcotráfico, que investiga la criminalidad organizada. Esa es la investigación que se está iniciando a partir de que el fiscal Reinaldo Avia decide preguntar aspectos que no eran relacionados a la investigación contra la fiscal Patricia Benavides. Nosotros estamos prestos a brindar cualquier tipo de descargo, cualquier información. No voy a ir al Poder Judicial como la fiscal Patricia Benavides a buscar un juez constitucional para que en menos de 48 horas me suspenda una investigación. Entonces, esa es la manera, la defensa a ultranza, porque no es gratis. Ya estamos viendo cómo se manejan y de eso se trata, de que cuando sale también otro cuestionado fiscal que depende su vida, su existencia y en su momento, según las palabras de Jaime Villanueva, dependió también su vida y su nombramiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que también va a haber un sesgo, por supuesto que luego se aplica la caja de resonancia, los talking heads. Recojo la pregunta que me dicta la mesa de prensa del canal, salen estas jovencitas reporteras que no saben lo que están haciendo, porque son muy jóvenes también para entender tanta complejidad de tanto tipo de estrategia concatenada, el detrás, todos los elementos. En realidad son solo trabajadores
que dependen de un sueldo. Y como tienen tantas cosas que pagar, y como está el mercado y como está el país, entonces aceptan cualquier cosa que les dictan por el teléfono. Estás en vivo, pregúntale esto, Entonces pregunto. Coronel, la situación que he descrito por el tema de la cooperación y el dinero que ingresó más de 7 millones de dólares de USAID a este organismo Idea Internacional de Percy Medina. Y que fue a inyectar dinero a estos medios de comunicación que ya sabemos el lineamiento que tienen. Son pro aborto, son pro socialismo, son pro, como dicen, esta ideología caviar que hoy es cuestionada y denunciada. Expliquemos cómo es que funcionan estos fondos para que se entienda. Que no es que simplemente venga de fondos de Estados Unidos como un objeto gaseoso. No es así. Claro, la cooperación internacional, Claudia, es una herramienta muy importante en el relacionamiento entre los estados en el mundo occidental, ¿no? Se maneja sobre una concepción de principios y tiene una proyección muy altruista y muy necesaria para poder interrelacionarse entre estados, ¿no? Esta cooperación internacional tiene diferentes ámbitos y tiene diferentes fuentes de financiamiento. Dentro de los ámbitos cubren sectores como, por ejemplo, la ayuda humanitaria en casos de desastres, la pobreza, promueven eventos de cooperación internacional en temas de seguridad colectiva, defensa, investigación científica, educación, pero hay también otras áreas, estamos hablando de varias áreas, que se encargan, entre comillas, abro comillas, de promover la democracia. Cierro comillas, abro comillas nuevamente, promover un mundo libre. Cierro comillas, abro nuevamente, transparencia, cierro comillas, y abro nuevamente comillas, y elecciones limpias y libres. Es un sector de la cooperación internacional que hoy cobra singular importancia por lo que voy a mencionar. Fuentes de financiamiento no solamente son los gobiernos, sino también son empresas privadas, grupos de poder con intereses económicos, comerciales. También son fundaciones que pertenecen a otras organizaciones de alcance internacional, como la Fundación Soros, que alimenta una serie de ONGs y también interviene en la cooperación internacional, principalmente en lo que, entre comillas, mencioné, es la defensa de la democracia. Entonces, ¿qué ha sucedido sobre este mundo de cooperación internacional? Ha sucedido algo muy malo, porque un sector de la cooperación internacional relacionada con la defensa de la democracia, las libertades, los derechos humanos, se ha corrompido, ha desviado sus intereses fundamentales y de defender principios, valores como la libertad humana, los derechos humanos, digamos, la transparencia, la paz, la democracia, que son valores razonables de la civilización, los han transformado en los objetivos de una agenda política, como expresión de una ideología. Claro, para que se entienda, los han transformado. Aterricemos este caso para que se entienda a la realidad de la política peruana. Es como lo que decíamos, que un grupo del Ministerio de Cultura, que hoy es criticado y por eso se está cambiando la ley de cine y el financiamiento del Estado. Este grupo ideologizado con lineamientos que se pone solamente a financiar películas que tienen alta connotación y defensa del terrorismo, para buscar soslayar, reducir el impacto de la opinión pública contra estos grupos. Entonces, cuando hablamos de ciertos grupos, como refiere el coronel Liendo, sobre los fondos de estas organizaciones financiadas por Estados Unidos, por supuesto, hablamos de un grupo de gente que también está enquistada y que va a direccionar fondos a quienes son de su propia ideología también. Definitivamente. Y eso lo hacen allá también. Lo hacen allá, lo están haciendo dentro del mismo Estados Unidos y en el mundo occidental. Por eso hay tantos problemas en los estados desarrollados del mundo occidental que fundamentaron su crecimiento sobre bases de principios de la libertad individual, la democracia, digamos, los derechos civiles. Fueron los principios fundamentales que los llevaron a ser potencia y a transmitir cultura. Pero mira lo que ha pasado, Claudia. Estuve revisando hace unos días Montesquieu, uno de los padres fundadores del liberalismo moderno, donde escribe una obra fundamental que es El espíritu de las leyes. En el espíritu de las leyes, Montesquieu medita, reflexiona y esboza que las leyes deben ser congruentes con el espíritu de la sociedad. No pueden haber leyes que vayan contra el espíritu de la sociedad, contra la naturaleza de la sociedad. Es lo que especifica Montesquieu como una de las bases de la libertad. ¿Y qué hacen estas organizaciones al imponer estas agendas? Digamos, al imponer una ideología, porque la imponen.
Digamos, cuando hablan de defensa de las elecciones libres, no están hablando de elecciones libres ni transparentes, sino de proteger a los candidatos que siguen su ideología. Cuando hablan de corrupción, no están luchando contra la corrupción en general como concepto o fenómeno social, sino contra los corruptos que no son de su ideología. Totalmente. Y así en esa forma, Los opuestos han a ellos. desvirtuado la naturaleza de una herramienta que es fundamental para las relaciones internacionales, la han corrompido y la vienen pervirtiendo. En este caso, traicionan los principios mismos donde, donde formaron las bases de su sociedad. Y hoy por eso que las ONGs que reciben agenda ideológica y financiamiento extranjero vienen perjudicando y desprestigiando la cooperación internacional. Eso desprestigian Ahora, la democracia, sí, la libertad y las relaciones quiero internacionales mostrar sanas. un ejemplo de cómo pervierte y cómo desprestigia. Vamos a mostrar, partamos pantalla. Este es el cuadro que se publica en Expreso, que lo facilita como información también en base a la transparencia de este proyecto que postula Idea Internacional y gana casi 8 millones de dólares. Y de esos 8 millones de dólares, pues ellos tienen la excelente idea, ¿no? Excelente idea, que no es más que una barata idea, lumpen idea, de introducir dinero, 2.800.000 dólares a medios de comunicación y otros panfletos también, porque no son medios de comunicación, son simplemente fanpage, páginas de internet que están ideologizadas en donde ni siquiera se pagan impuestos, en donde ni siquiera se emiten una factura porque no hay empresa, no hay pagos adicionales, no hay nada. Entonces, vamos a mostrar los montos que ellos mismos dijeron que habían transferido en aras de la transparencia. Bueno, la radio RPP, donde salió la señora embajadora sentada frente, ya hemos dicho, a la señora que hace activismo, que en la época de Vizcarra hablaba: aló, Palacio de Gobierno, ya me dicen que corte, tengo que cortar, espere, señor, hay que cortar la entrevista porque Palacio me lo está diciendo, me está indicando. Eso no es periodismo ni aquí, ni en ninguna parte del planeta. Tal vez lo sea en China, claro, en China sí. O en Rusia, porque allá si te dicen cortas, ¿no? Eso es. O en Venezuela, de todas maneras, ¿no? Bajo un régimen de Maduro altamente dictatorial, tienes que quedarte callado o si no te matan. Pero aquí no, aquí se quedan callados por esto, por este aporte que está aquí, que lo estamos evidenciando. 200.000 dólares. Al tipo de cambio del dólar sería pues algo así como 750.000 soles. No es poca plata. No es poca plata. 750.000 soles a un medio que está con problemas financieros y para que puedan ir corriendo a colocar a la persona que ellos quieren para que hable, ¿no? La República, 32.000 dólares. Ya parece que se tira al suelo, ¿no? Esto me suena más a algo personal, ¿no? Algún monto personal hay ahí. Segundo, este fanpage de este sujeto al que no le voy a hacer publicidad para nada, vamos a poner aquí el nombre para que se entienda, dice 104.603, 100.000 dólares, más de 100.000 dólares. Increíble, con razón que está sentado y aplastado en esa mesa y no hace nada, porque ya está cobrando. Con razón. Bueno, pues no. El otro medio, tampoco lo voy a mencionar para no hacerle propaganda. Póngalo aquí, señor editor. 70.000 dólares, ¿no? A una página web. Una página web donde todos están sentados en su casa. Vamos a poner el mecanismo. Todos están sentados en su casa con una webcam. Ni siquiera hay una inversión de equipos. No hay ni una lucecita LED. No hay ni un micro. No hay nada. Todos están en su casa. No gastan pero ni el taxi aplicativo para salir de ahí. Nada. Pero les dan 70.000 dólares porque dice que son los defensores de la democracia. Esa es la respuesta a su pregunta, coronel, de cómo se aplica el desprestigio, pues. Definitivamente, digamos. Y es perverso porque, digamos, acusan y presionan, porque al final hacen activismo político, por ejemplo, sobre acusaciones sobre corrupción, con razón y sin razón. Ahí ahí surge un desprestigio. Cuando se mezcla la razón y la sin razón, entonces queda nada. Promueven la defensa de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, pero solamente enfocado en terroristas, en la gente, en proteger a terroristas que han causado
mal, daño, muerte. Son los socios de la mafia, ¿no? Ellos mismos han definitivamente. usado la palabra socios. Dice el señor de IDEA de que él promueve la transparencia, la democracia y los procesos electorales. Pero Dicen tienen un que son modelo sus malo. Mira, socios. tienen un modelo malo. Malísimo. Mira, ese modelo es, por Nefasto. ejemplo, se relacionan con un corrupto, ya, que lo condicionan y le pagan dinero, ya, para que denuncie a otro corrupto. O sea, un corrupto denuncia a otro corrupto, ¿no? Pero ese corrupto que denuncia ya no es denunciado, es protegido, porque se convierte en una fuente periodística contra la corrupción. Desprestigian la naturaleza de la prensa libre. Pervierten el sistema judicial a direccionar casos que tienen connotación política y presiones sobre el gobierno para defender una agenda. Que no es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Porque eso es libertad de activismo expresión es político. defender a un periodista en el cual se ha analizado una posición de peligro independiente en cuanto a la información que él ha publicado. Pero cuando Eso hay no dinero, existe acá. ya, pero cuando no hay eso, ¿no? Cuando hay un dinero que se entrega a los medios de prensa, digamos, ¿no? Desde organismos estatales o con coordinación Son estatal. privados. Ya, Son medios privados. Mira, es la empresa de alguien, la compañía de alguien, y ahí el van grupo sus de fondos, alguien. y ahí van sus fondos. Pero cuando eso tiene connotación ideológica y se impone una narrativa, eso es la forma como funciona una tiranía. Totalmente. Así como tú mencionaste, países autoritarios ni siquiera se molestan en hacerlo, pero aquí lo hacen solo con el poder del dinero. Disfrazando. Disfrazando A modo de transferencias. objetivos reales, altruistas, Claro, ¿no? porque con formas disfrazadas de corrupción. Totalmente, ¿no? Ellos arguyen, ¿no? Argumentan de que esto dice, ese es el tema, o sea, su principal argumento, partimos pantalla para que se lea. Solucionar supuestamente, dice, según el diagnóstico, que era el argumento principal para poder transferir esta plata a diestra y siniestra de los socios de la mafia, dice, una brecha de representación que se ve exacerbada por los grandes escándalos de corrupción y las crisis políticas. O sea, con dirigirle este dinero a esos medios de comunicación o a estos supuestos periodistas que son activistas, se estaba rompiendo la brecha de representación que se ve exacerbada por los grandes escándalos de corrupción. A ver, vamos a desasnar, como dicen los asesores políticos. ¿Tienes esta lista de estos medios? Perdóname, pero aquí están dos de los grandes medios nacionales. Acá solo te faltan dos, América Televisión y Latina. Y los dos, América tiene grandes problemas por uno de los socios mayoritarios que es socio de Odebrecht. Y han hecho todo lo posible para defender a Rafael Vélez y a Domingo Pérez para que se pueda cumplir el contrato de Odebrecht. Para Entonces ahí ya tienes un descarte automático, ¿no? Para ellos no existe Odebrecht. No existe Odebrecht. No hay. El otro medio, Latina, su sesgo político hacia alineamientos ideológicos no nos sorprende porque es el mismo grupo. Exacto. Entonces, ¿de qué espacios están hablando? Brecha de representación que se ve exacerbada por los grandes escándalos de corrupción y las crisis Las brechas políticas. las crean ellos mismos. Ellos. Porque ellos hacen los espacios entre una corrupción moralmente aceptable para ellos, porque la aceptan, y una corrupción mala. ¿Cuál es la Crean diferencia? el problema para vender la Exacto. solución y que les financien Crean la supuesta brecha, ¿no? Exacto. Crean la inestabilidad para que le financien. Porque después, yo te pregunto, Claudia, dime un solo periodista de estos que reciben cooperación internacional que no han tenido contratos con el Estado. Todos lo Uno. han tenido, ¿no? Todos los han tenido. No, Ni siquiera con el Estado, sino con presidentes. Exacto. Esta misma directo. señora Ospina Ya. trataba directamente o con los Dime, ¿qué Humala, medio de comunicación? con Sagasti, con Vizcarra, que mandaba a esa señora de noche para que no la registren. Exacto. Dime, ¿qué medios de comunicación, Claudia, que reciben esta cooperación internacional no han obtenido financiamiento del Estado? ¿Cuál es el factor común? Todos reciben financiamiento del Estado y eso regula su brecha. O sea, en el financiamiento del Estado, porque reciben no solamente dinero de la cooperación internacional, si le sumas a eso los miles de millones de financiamiento de gobiernos a estas organizaciones, el escándalo es mayor. De Europa, Exacto. sobre todo. Ahora, Exacto. eso es solo un espacio, es como el pelo del gato, un pelo del gato.